Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este quinto foro de participación ciudadana que el COVID obliga a celebrar de manera telemática. Para mí es un gran placer participar en este encuentro abierto. Soy Laura Gómez del Barrio, periodista de la agencia de noticias Europa Press, en la que llevo ya trabajando unos cuantos años. Y mi reto de hoy es propiciar un debate constructivo que sirva de estímulo para seguir avanzando tanto en los compromisos, en el grado de cumplimiento que el Gobierno regional ha adquirido con la sociedad castellano-manchega y también en las demandas que emanen del tejido asociativo que encarnáis y que en definitiva pues representa a todos los ciudadanos de la región. Abordamos este espacio de participación en el que la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, se va a someter un poco a un tercer grado, con los ecos del 8 de marzo aún resonando, en lo que si algo ha quedado evidente, ¿no? Pues es que hay que seguir luchando contra todos aquellos que fabrican desigualdad y que la lucha por la igualdad no se consigue en un solo día, sino que es una lucha larga y ardua y es una labor constante como en toda conquista de los derechos civiles. En el día de hoy se pone sobre la mesa un total de 37 compromisos que han sido ejecutados en un 48%, 7 puntos por encima del resto de las obligaciones que el Gobierno regional ha adquirido en el resto de consejerías. Solo 4 de esos compromisos están cumplidos al 100%. Yo destacaría el incremento de presupuesto para este 2021. La consejería va a manejar un 5% más, lo que supone pasar de un 22,67 de 22,67 millones a 29 millones de euros. Hace unas semanas, buscando mujeres que hayan despuntado en ciencia con motivo del Día de la Mujer y la Ciencia, haciendo un trabajo escolar con mi hija pequeña, nos encontramos con el relato de la primatóloga Jane Goodall, que narraba que en uno de sus viajes a Guatemala el jefe de una tribu le contaba que su comunidad era como un águila. El ala es femenina y otro ala es masculina. Y solo cuando las dos alas son iguales, la tribu es capaz de volar. Consciente de que la irrupción del COVID en el tablero puede frenar la ejecución de lo comprometido en materia de igualdad por el Gobierno regional, confío que la sociedad de Castilla-La Mancha, representada en esas alas de ese águila, alce el vuelo y empiece a coger altura en esta materia. Recientemente, la consejera de Igualdad participaba en el pleno institucional que, con motivo del Día de la Mujer, se celebraba en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y allí, ante las críticas de uno de los grupos parlamentarios, la consejera, en lugar de rebatirlas, las encajó y decía que al Gobierno regional le vienen bien para espabilar. Confío en que este va a ser el espíritu con el que participa y concurre la consejera en este foro y poco más que deciros, os dejo con ella, con su intervención y luego volvemos a conectarnos y a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y perdóname por haber entrado directa, porque, bueno, ya sabéis, es mi primera vez en esto, no sé si es la primera vez vuestra, pero en cualquier caso yo intentaré hacerlo muy bien. En primer lugar, daros la bienvenida y darle las gracias a Laura, porque es una de las periodistas de Castilla-La Mancha que más se implica en contar bien los asuntos que tienen que ver con la violencia machista, en darle un impulso importante en sus informaciones a la perspectiva de género y a las noticias que tienen que ver con la igualdad. Y bueno, te quiero dar las gracias, Laura, delante de todo el mundo, porque además está aquí con carácter absolutamente voluntario y echando una mañana de su tiempo para ayudarnos a dirigir este debate. Y ya os ha animado ella, así que no hace falta que os anime yo a que nos tiréis de las orejas si es necesario, ¿no? Y para eso precisamente está este foro, ¿no? Para que rindamos cuentas, para que podáis controlar también vosotros y vosotras, como representantes de la ciudadanía, la acción del Gobierno. No solamente la acción del Gobierno se controla en las Cortes, también es bueno que se controle por parte de las entidades del tercer sector, de los agentes sociales, del mundo de la empresa, del mundo de los trabajadores y trabajadoras.
y desde luego nos sirve para escuchar. Yo el principal valor que hoy quiero sacar de aquí es que me contéis, me digáis cómo veis las cosas, en qué creéis que podríamos ayudar más, cómo podríamos enfocar nuestro trabajo para ser más eficientes y mejores. En definitiva, que se establezca un diálogo. Yo intentaré hacer un resumen que creo que no tardaré menos de 15 minutos porque hay que contar cosas, ¿no? Pero no voy a ir desgranando compromiso por compromiso. Esa documentación la tenéis el acceso en la página web, veis perfectamente los compromisos que hay, el grado de cumplimiento de cada uno de ellos y las demostraciones de por qué están cumplidos en el grado que decimos. Todo eso lo podéis testar e incluso podéis preguntar por alguno de ellos en concreto. Yo creo que lo que tengo que hacer es un poco un análisis global, tal y como yo veo el funcionamiento de la consejería, incluyendo cómo nos ha afectado el tiempo de pandemia, especialmente el tiempo de confinamiento, especialmente a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas, y qué es lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Pero bueno, es verdad que más allá de la situación excepcional que vivimos y de lo duro que fue aquel confinamiento, aquel momento inicial de pandemia, tanto para las mujeres, esencialmente para ellas, ¿no? Pero también para quienes desde los recursos de acogida, desde los centros de las mujeres, desde la dirección del Instituto de la Mujer y las delegaciones y yo misma, fue un momento muy duro, pero yo creo que le dimos respuesta y quiero informaros, ¿no? En primer lugar de eso, para luego contar cuál es la hoja de ruta de la consejería y cómo vamos en esa hoja de ruta, es decir, cuál fue la hoja de ruta que nos marcamos en los compromisos que se adquirieron en campaña electoral, que luego se han ido enriqueciendo con los compromisos que el presidente va adquiriendo a lo largo de los meses y va enunciando o anunciando a lo largo de los meses y también a través de los debates del Estado de la región, porque son compromisos que hay que ir cumpliendo, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy satisfecha que a pesar del contexto pandémico tengamos ya un cumplimiento cercano al 50% de esos compromisos y con la hoja de ruta que llevamos, creo que vamos a estar, si no en el 100%, que no lo sé, creo que muy cerca y técnicamente en el 100% al final de la legislatura. Por tanto, en ese sentido sí que estoy satisfecha, pero también muy preocupada. Estoy muy preocupada porque veo muchos riesgos encima de la mesa que tienen que ver con la pandemia, la crisis económica y las consecuencias de la misma sobre la brecha de género que en muy distintos ámbitos sufrimos las mujeres. Y dos, porque hay un movimiento reaccionario que lejos de debilitarse cada día coge un poquito más de fuerza, ¿vale? Y luego también estoy preocupada por las divisiones que en este momento existen en el seno del movimiento feminista. Pero bueno, esto es algo de lo que podremos hablar y es más contexto actual y actualidad que programa de gobierno. En cuanto al programa de gobierno, deciros que efectivamente contamos con el mayor presupuesto de la historia del Instituto de la Mujer, pero es que además vamos a terminar ejecutando más dinero del que en principio teníamos previsto. Sabéis, y si no sabéis os lo digo, que en el presupuesto de la Junta hay 29 millones de euros para el Instituto de la Mujer, porque 24 millones y medio aproximadamente son de fondos propios o de fondos que nos vienen con carácter finalista de otras administraciones que ya están amarrados, están comunicados oficialmente. Otra parte tenía que ver con nuestra intención de captar fondos europeos, que obviamente ahí está, hay un documento, como os ha contado el presidente, por cada una de las consejerías que le hemos presentado ya al Gobierno de España y estamos a la espera de que nos digan qué fondos europeos vamos a tener en cada uno de nuestros ámbitos, las distintas consejerías. Y luego, por otra parte, ayer nos llegó comunicación oficial de que vamos a recibir un poco más de 16 millones de euros por parte del Gobierno de España para poner en marcha el plan Corresponsables, del que ahora os podré contar un poquito más en detalle, pero en definitiva se trata de poner en marcha un sistema de apoyo a las familias para que mejoren su situación de conciliación familiar, sabiendo que ese apoyo que es a las familias, porque la conciliación no solamente es cosa de mujeres, es cosa de la familia en su conjunto, de hombres y de mujeres por igual, pero sabiendo que este sistema, lógicamente, a quien va a favorecer esencialmente es a quien mayor responsabilidad tiene sobre sus hombros en materia de conciliación, que somos las mujeres. Bueno, pues este es un programa que vamos a empezar a diseñar pues la semana que viene y os podremos ir dando cuenta. En cualquier caso, ¿cómo nos planteamos nosotros al principio de la legislatura la acción de gobierno?
Pues básicamente con el objetivo de que en todas las decisiones que toma el Gobierno, todas y cada una de las consejerías tengan perspectiva de género. Por eso hablamos de transversalidad de género. Y eso se consigue pues con la implicación de todo el Gobierno. ¿Cómo conseguimos que todo el Gobierno se implique y no se relaje? Lo conseguimos a través de las unidades de igualdad de género que existen en todas las consejerías, que están en fase de consolidación, ya existen en todas las consejerías, han consolidado bastante su trabajo, pero queremos que sigan consolidando su trabajo y que tengan un peso específico para que todas las decisiones que tengan calado, ya sean convocatorias de subvenciones, leyes o decisiones con calado de cualquier otra naturaleza, pasen por la unidad de género para que pueda dar pues su perspectiva, la perspectiva de que sabemos que no hay decisión inocua al género, no hay decisión que sea neutra al género, sino que tenemos que mirar con esas gafas violetas que nos amplían la mirada y que hacen que seamos conscientes de cómo afectan nuestras decisiones a la sociedad en su conjunto y a la ciudadanía también en su conjunto, no solamente desde una posición andrógina, desde una visión más andrógina, sino desde una visión completa que incluye a las mujeres y que incluye a los hombres. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? Yo os voy a ir poniendo ejemplos para que no sea esto solo filosofía y al mismo tiempo que os pongo ejemplos, estos ejemplos son cumplimientos de compromisos, ¿vale? Por ejemplo, en nuestros presupuestos, los presupuestos regionales de la Junta cuentan siempre con un informe de impacto de género. Sabemos cómo va a impactar los presupuestos, el dinero que se destina a cada una de las partidas presupuestarias, cómo va a impactar también en las mujeres. Pero más allá de este informe de impacto de género, que es algo que podéis pensar que es administrativo y más interno que externo, pues deciros, por ejemplo, en materia de educación, hemos puesto últimamente en marcha la mesa del deporte o la mesa por la igualdad en el deporte, con el objetivo de que las mujeres cobren protagonismo, con el objetivo de hacer un diagnóstico de la situación del deporte femenino en Castilla-La Mancha para impulsarlo y eliminar esas barreras que todavía tienen las mujeres que practican deporte, especialmente en el plano profesional, pero no solamente en el plano profesional. Eso es un ejemplo de una de las cosas que hacemos en educación en materia de igualdad. Eso es transversalidad, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, que en el último curso escolar prepandemia pusimos en marcha 400 planes de igualdad nuevos en centros escolares de Castilla-La Mancha. Ya había planes de igualdad en los centros escolares de Castilla-La Mancha, no es una cosa nueva, pero los impulsamos de manera concreta con una convocatoria específica para dotar de recursos a los centros educativos públicos y eso tuvo una respuesta y es que casi 400 centros ese curso escolar pusieron en marcha planes de igualdad y eso deja un recorrido porque un plan de igualdad no solamente para un curso, deja un camino, deja una huella, deja un hábito, deja ya una implicación en la docencia que lógicamente se va plasmando el resto de los años y aunque este curso sea anómalo desde el punto de vista de que no puede haber presencialidad exterior en los centros escolares, bueno, estamos absolutamente orgullosas de cómo ha funcionado, por ejemplo, la semana del 8 de marzo, porque ha habido actividades en todos los centros. O cómo funcionó hace unas semanas el Día de la Mujer Científica, porque funcionó prácticamente en todos los centros muy bien. Bueno, en ese sentido deciros que nos hemos comprometido a diseñar una estrategia de coeducación en las aulas para, de alguna manera, que tengan todos los docentes, todas las docentes, herramientas, estrategias, objetivos, materiales didácticos que les ayuden y les faciliten a tratar la educación en igualdad desde todos los niveles educativos con el máximo de naturalidad, ¿no? Y en ese sentido deciros que desde educación también se forma en igualdad a las docentes y a los docentes a través de los centros de profesores. En sanidad, yo digo que voy con ejemplos, porque en educación habría muchísimas más cosas que contar, pero voy con ejemplos. Por ejemplo, en sanidad, ¿qué podemos hacer en sanidad en aras a conseguir la igualdad de género? Pues me parece difícil, pero no es tan complicado. Por ejemplo, con sanidad, aunque también con bienestar social y con educación, tenemos un protocolo de prevención de la mutilación genital femenina, que sirve para detectar y prevenir esa brutal violencia de género que supone para las niñas que están en riesgo de sufrirla, esa mutilación, pues que estemos coordinadas las distintas administraciones
estén coordinados los distintos profesionales para poder detectar a tiempo en el ámbito sanitario, educativo o en el ámbito del bienestar social, detectar a tiempo ese tipo de situaciones para ponerles freno. Pero, por ejemplo, el último plan de salud que aprobamos el martes pasado, el Plan de Salud de Castilla-La Mancha con Horizonte 2025, le da una especial relevancia a la perspectiva de género también en materia de salud pública y hay mucha gente que no lo entiende, pero tiene mucho sentido. Y una amiga me puso un ejemplo el otro día que voy a utilizar hoy para que sepáis que es importante tener perspectiva de género también en la gestión de la sanidad pública. El otro día llegó una mujer con un infarto bastante grande al hospital de Ciudad Real, ¿vale? Y le preguntan que por qué no ha venido antes, porque tiene un infarto muy grande, porque le ha repetido, porque por si hubiera llegado antes no estaría tan grave. Y ella dice que no achacó en ningún caso ese dolor de estómago que ella tenía al infarto que le estaba dando, porque el médico le estaba asegurando que lo que tenía era un infarto. Que como no le había dolido el brazo, ella no pensó nunca que ella estaba sufriendo un infarto. Y le explicó el médico que uno de los síntomas más comunes en los infartos en las mujeres es el dolor de estómago, un falso dolor de estómago. Es decir, el dolor del infarto se reproduce o se refleja en el estómago, ¿no? Ella, y en el caso de los hombres, suele ser más el brazo, aunque esto no es siempre así, porque la salud y las enfermedades no son matemáticas y mucho menos los síntomas. Imaginaos esa mujer, si hubiera reconocido su propio síntoma, posiblemente no hubiera llegado con un infarto tan grave, ¿no? Más allá de que la biología, lógicamente, nos hace diferentes en algunos aspectos a los hombres y a las mujeres, eso es biología pura, pero hay condicionantes de género muy evidentes y además no solamente de cómo vivimos nosotras nuestra salud, cuando acudimos al médico o cuando no acudimos, lo que aguantamos o dejamos de aguantar, pero también la visión androgénica que siempre ha habido desde la sanidad nos ha contado que tiene que haber una serie de síntomas para una serie de enfermedades y esto no se corresponde siempre con los síntomas que tenemos. Lo explico porque creo que es donde más dificultades hay para entender por qué hay que hacer un plan de salud con perspectiva de género, pero es que tiene mucho sentido y hay necesidad de hacerlo. A través de agricultura, ¿cómo se manifiesta la transversalidad de género en la Consejería de Agricultura? Pues muy evidente con el Estatuto de las Mujeres Rurales. Muy evidente. Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma de toda España en contar con un Estatuto de las Mujeres Rurales que lo que viene es a garantizar el compromiso del Gobierno por ley de articular medidas de acción positiva en las zonas rurales de Castilla-La Mancha y con el objetivo interesado por parte del Gobierno de fijar población femenina en las zonas rurales de Castilla-La Mancha, en aquellas mujeres que, claro, se quieran quedar. Porque entendemos que si el 60% de las mujeres de la región viven en poblaciones menores de 30.000 habitantes y hay un altísimo porcentaje, que creo que supera el 30% de las mujeres de la región, viven en pueblos de menos de 5.000 habitantes y en esos municipios pequeños no hay futuro para las mujeres, en el medio plazo no habrá futuro para los pueblos. Un pueblo que se masculiniza primero, después envejece e inexorablemente no tiene futuro, porque las mujeres garantizamos que ese futuro exista. Por tanto, el Estatuto de las Mujeres trabaja en la línea de las medidas de acción positiva para garantizar que las mujeres tengan oportunidades en los pueblos y hay medidas concretas que han transformado un poquito ya la realidad. La primera convocatoria que sacó la Consejería de Agricultura en materia de incorporación, por ejemplo, al campo, en materia de relevo generacional, pues primaba las explotaciones agrarias a nombre de mujer o que tuvieran titularidad compartida. ¿Vale? Esa medida concreta de darle más puntos a las explotaciones agrarias que se fueran a incorporar, que fueran de titularidad compartida o de mujeres, y también en las subvenciones de modernación de explotaciones agrarias, son dos subvenciones muy importantes para la gente que trabaja el campo, muy importantes porque es mucho dinero. Pues esa medida concreta sirvió para que el 30% de las personas jóvenes que se han incorporado al campo gracias a estas ayudas sean mujeres. El 30% no es la mitad, pero es un salto cualitativo en relación a anteriores convocatorias. Y eso ha hecho, con datos objetivos, que en los últimos 5 años en Castilla-La Mancha se haya duplicado el número de mujeres que se ha incorporado al campo en relación
a los años anteriores. Bueno, yo creo que esto es un salto cualitativo y en la medida en que el sector primario es muy importante en las zonas rurales, las mujeres también tienen que tener su espacio, su oportunidad si quieren dedicarse al sector primario y al sector agroalimentario. Otro ejemplo, Castilla-La Mancha, gracias a estas acciones, ha conseguido ser la segunda comunidad autónoma de toda España en tener mayor número de explotaciones de titularidad compartida. Bueno, queda mucho por hacer porque todavía son muy pocas, son 193, muy pocas, pero somos la segunda comunidad autónoma de toda España. Eso significa que vamos abriendo el camino y que creo, honestamente, que ese es el camino que hay que seguir andando, ¿no? Seguir abriendo. En materia de economía, empresas y empleo, bueno, todas las convocatorias, prácticamente todas, de esta consejería tienen medidas de acción positiva. Si concluimos que la brecha laboral existe y que las mujeres en Castilla-La Mancha cobramos un 20% menos que los hombres y tenemos un paro femenino muy superior al de los hombres, lógicamente se justifican plenamente que en las convocatorias de ayudas, por ejemplo, para favorecer la contratación, se primen los contratos de mujeres. E igual, digo, un 30% de mujeres son empresarias, o mejor dicho, del mundo de la empresa, pues hay un 30% de mujeres que son o autónomas o tienen algún tipo de empleado o empleada. El 70% son hombres. Pues parece lógico pensar que si se sacan convocatorias de inicio de actividad o bueno, pues para apuntalar el desarrollo de un proyecto empresarial, haya alguna medida de acción positiva en este sentido. Y esto, pues, creo que lo trabaja honestamente bien la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Y os sonará que el año pasado sacamos un plan específico para mujeres, un plan de empleo específico para mujeres a través de la contratación de los ayuntamientos que sirvió para la contratación de casi 800 mujeres en Castilla-La Mancha y durante 6 meses, donde tenían especial prioridad las mujeres que vivieran en la zona rural. En materia de investigación, que es otro de los compromisos, pues por un lado tenemos la línea, la convocatoria de ayudas para la investigación del Instituto de la Mujer, donde se promueve esencialmente la investigación feminista, la investigación de las causas y las consecuencias de la desigualdad y de la violencia machista en muy distintos ámbitos. Tenemos la cátedra Isabel Muñoz Caravaca, que conocéis, la Cátedra de Género Isabel Muñoz Caravaca con la Universidad de Alcalá. Y también tenemos, igual por parte de la Consejería de Educación, pero en materia de investigación, se tomó la decisión hace un tiempo de primar aquellos proyectos de investigación que estuvieran liderados por mujeres o que cumplieran criterios de paridad. Y eso ha hecho que las investigaciones financiadas por la Consejería de Educación, lideradas por mujeres, hayan pasado de ser un 24% a casi un 40% en la última convocatoria. Bueno, pues esto es transversalidad, ¿verdad? En materia de administraciones públicas, pues en materia de administraciones públicas tenemos, por un lado, el protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo en la administración pública, que se firmó hace bien poco, se publicó hace bien poco, se acordó primero con los sindicatos y luego se publicó hace unas semanas. Se hace formación en la escuela de formación para policía local y para personal funcionario o empleados públicos que no sean funcionarios en materia de igualdad. Y tenemos un convenio con la Federación de Municipios y Provincias para financiar a través de ese convenio, con dinero de la Junta, la formación de las plantillas de los ayuntamientos y de los cargos electos de los ayuntamientos en materia de igualdad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se sensibilicen, tengan formación, sean capaces de identificar las brechas y sean capaces de hacer planes de igualdad, que por otro lado también los subvencionamos, seguramente haría falta más dinero para subvencionar los planes de igualdad, pero también los impulsamos a través de la vía de este convenio, formando y sensibilizando a los cargos electos y a las plantillas de los ayuntamientos. Esto en materia de transversalidad, ya os digo, he ido a salto de mata contándoos ejemplos, pero yo creo que os puede servir un poco como panorámica general de lo que hace el gobierno. En este momento hemos dicho que tenemos el mayor presupuesto de la historia, 29 millones de euros en principio, pero que seguramente acabaremos ejecutando hasta 40 millones, habida cuenta de que nos va a llegar dinero para el plan corresponsables, como os he dicho al principio.
Pero además es que a lo largo de esta legislatura, y ya me meto en materia de víctimas de violencia de género, es decir, qué hacemos para proteger a las víctimas de la violencia machista y para darles una segunda oportunidad fuera del círculo de la violencia, pues primero os voy a dar las cifras frías, ¿vale? Y es que en esta legislatura vamos a destinar 55 millones de euros en los 4 años en los 84 centros de las mujeres que hay en Castilla-La Mancha y en los 15 recursos de acogida que hay en la región. Para que os hagáis una idea, los 84 centros de las mujeres que tienen carácter comarcal atienden todos los años a 20.000 mujeres, un poco más de 20.000 mujeres, con todo tipo de consultas jurídicas, laborales, en materia de violencia y psicológica y asistencia psicológica. Si nos vamos al medio rural, ¿a cuántas mujeres del medio rural se atiende a través de los centros de las mujeres? A más de 17.000. ¿Esto qué significa? Que necesitan más atención porque tienen menos recursos las mujeres que viven en el ámbito rural. Datos que no son tan fríos ya. ¿Sabéis cuántas mujeres y niños hemos atendido? Han vivido con nosotras, con nuestros equipos, porque han tenido que abandonar su casa en los últimos 10 años por temor ya a la paliza definitiva, y perdonadme que me exprese en esos términos. Víctimas de violencia de género que han tenido que dejar su casa y que no tenían colchón social ni familiar como para tener otro recurso y han tenido que venir a nuestros recursos de acogida, 15.000 en 10 años. 7.400 mujeres aproximadamente y 7.600 niños y niñas aproximadamente. Por tanto, cuando nos dicen que no merece la pena, que es un despilfarro, que es una barbaridad el dinero que le destinamos a los chiringuitos feministas, os pido que recordéis estos datos. Os lo pido por favor, porque son 15.000 personas, 15.000 vidas que en los últimos 10 años nuestros equipos de los recursos de acogida han logrado que tengan una segunda oportunidad. Son equipos multidisciplinares de los que me encuentro muy orgullosa porque sinceramente hacen un trabajo extraordinario. Bueno, ¿cómo acude o una mujer que tenga una situación de violencia machista, que haya sufrido una agresión o que tenga pues, una situación de agresiones verbales o de humillaciones o de vejaciones o agresiones sexuales, cualquier tipo de violencia machista, una mujer que sea víctima de trata, que esté en contexto de prostitución en contra de su voluntad, cualquier clase de violencia machista recogida en el Convenio de Estambul, en Castilla-La Mancha la atenderemos. Pues esa mujer puede llamar al 900-100-114, que está 24 horas al día, 365 días al año. Y si llama al 016, esa llamada es desviada inmediatamente a nuestro número regional, el 900-100-114. A partir de ahí empieza a funcionar todo porque está perfectamente coordinado y a través de las delegaciones y de los centros de las mujeres se derivan al recurso de acogida en el que haya plaza o el que sea más óptimo para esa mujer. Hay mujeres que llegan con hijos, pueden llegar sin hijos o pueden llegar hasta con 5 o 6 hijos y un gatete, que nos ha pasado hace bien poco tiempo. Alguna persona que está aquí lo sabe bien, hasta con gato, ¿no? Pues con su gato y todo las acogemos. Bueno, pues llegan al recurso de acogida, se hace la rehabilitación psicosocial, se intenta curar las heridas de esa mujer, lógicamente son ellas las que se curan, pero con apoyos, y a partir de ahí tienen ayudas a la salida para intentar hacer una vida más independiente y en esta legislatura hemos duplicado esa cuantía porque entendemos que no puede ser el problema económico un lastre más del que ya tienen estas mujeres por sus vivencias. Tenemos también becas de estudio para ellas y para sus hijos e hijas. Las becas son muy interesantes porque contribuyen y alientan a que puedan seguir estudiando, incluso estudios universitarios. Tenemos ayudas a la orfandad que ya se crearon en la pasada legislatura, pero que hemos mejorado en esta legislatura para que no se nos quede ningún menor ni ninguna menor desatendida. Tenemos ayudas sociales que también hemos mejorado en las cuantías en esta legislatura. También son para víctimas de violencia de género. Tenemos un programa de atención psicológica para víctimas de agresiones sexuales, ya sean actuales o ya sean en su infancia y que les hayan quedado secuelas psicológicas. Y tenemos un programa de atención también psicológica a menores por las secuelas que viven por la violencia machista de la cual han sido testigos muchas veces durante años desde bien pequeños. Muchos de ellos es lo único que recuerdan, ¿no? Bueno, pues estos programas los hemos ido mejorando. ¿Por qué? Porque cada vez hay más demanda. Tú cuando creas un servicio,
no sabes muchas veces la demanda real que va a haber, pero cuando creas un servicio de este tipo, salen a flote muchas situaciones que estaban escondidas, que estaban invisibilizadas. Y desde luego es un flotador, un salvavidas para muchas personas, especialmente cuando hablamos de menores. En este momento tenemos, no tengo aquí el dato, pero de memoria os puedo decir 280 menores atendidos en el programa de asistencia psicológica y 88 mujeres. Yo creo que bueno, nos puede dar una idea de la necesidad de este tipo de programas y de tener el compromiso de ir mejorándolos constantemente para que ninguna mujer, ni ningún niño, ni ninguna niña se nos quede sin atender. Y hemos creado una línea nueva de ayudas en esta legislatura. Son las ayudas al alquiler para víctimas de violencia machista. Cuando una mujer haya estado o no en un recurso de acogida, me da igual, ¿vale? Tienen que afrontar muchas veces la vida habiendo roto con todo lo que habían construido a lo largo de su vida, porque tened en cuenta que según la Unión Europea, el problema mayor que tienen las mujeres para perder su vivienda es la violencia machista. ¿Por qué ocurre esto? Porque son ellas las que suelen abandonar el hogar. Porque tienen miedo, tienen pavor, no tienen tiempo de ponerse a pensar si tienen derecho o no a quedarse con la vivienda. Huyen, huyen. Por tanto, hay un estudio de la Unión Europea que en toda Europa dice que es el principal problema de las mujeres que tienen y cuando pierden una vivienda es la violencia machista. Bueno, pues conscientes de eso, creamos una línea de ayudas a través de la Consejería de Fomento, en coordinación con nosotras, al alquiler para estas mujeres para que las podamos aliviar en la enorme carga económica y más en este contexto que tienen porque es muy complicado a veces tirar de tus hijos, tú sola, sin ningún tipo de apoyo y bueno, pues entendíamos que estábamos en la obligación. ¿Qué hicimos en la pandemia? Pues, bueno, hicimos lo de siempre, claro, estaba todo abierto, los centros de las mujeres telemáticamente, los recursos de acogida presencialmente, pero tuvimos que acometer dos decisiones, o tomar dos decisiones. Crear un recurso de acogida nuevo, porque en el mes de abril ya detectamos un incremento de llamadas de auxilio, de quiero salir de mi casa, de muchas mujeres a través del 900-100-114, y entendíamos que nunca habíamos tenido problema con las plazas que existen en Castilla-La Mancha en los recursos de acogida, siempre habíamos tenido colchón suficiente para atender todas las situaciones que nos han llegado, pero previmos en ese momento ya que nos podía pasar que nos quedásemos sin plazas, porque la violencia de género en un confinamiento se convierte en una olla a presión a la que le tapas la válvula de escape. Y sin válvula de escape, esa olla a presión podía reventar, ¿no? Y efectivamente pasó. Vimos en el mes de abril un incremento de un 60% en las llamadas, como os digo, de mujeres que necesitaban algún tipo de ayuda y abrimos un recurso de acogida nuevo que, aun siendo extraordinario y aun siendo de urgencia, ha sido un recurso completo. No hemos hecho como en otras comunidades autónomas, que lo que han hecho es alojarlas en hoteles, que estaba bien como solución de urgencia, pero como nosotras afortunadamente lo previmos con tiempo, lo que hicimos fue un recurso de acogida tal cual, con sus profesionales, con equipo multidisciplinar, con absolutamente el mismo sistema de funcionamiento que cualquier recurso de acogida y es una decisión de la que me siento muy orgullosa porque no era un recurso habitacional, era un recurso rehabilitador emocional, esencialmente. Y además han trabajado maravillosamente, en fin. ¿Qué deciros de esa decisión? Porque además, en fin, tuvimos un equipo muy bueno y eso ya no es cuestión de la consejera, ni de la directora del Instituto de la Mujer, ni nada, sino tener la suerte de contar con un equipo de profesionales maravillosas. Y luego también, en los peores momentos de la pandemia, ocurrió una cosa brutal, que ya sabéis, ¿no? En Castilla-La Mancha, como en el resto de España, existen prostíbulos. Y existen mujeres en contextos de prostitución que muchas veces son víctimas de trata. Pues vimos una situación absolutamente cruel y es que los proxenetas abandonaron a muchas de estas mujeres, las dejaron sin ningún tipo de recursos, ni luz, ni agua, ni alimentación, absolutamente nada, en muchos casos abandonadas. En fin, yo creo que no tiene nombre lo que pasó y sigue pasando. Pusimos en marcha un decreto de ayudas, un decreto de intervención social, a pesar de no ser bienestar social, ¿vale? Somos el Instituto de la Mujer, pero pusimos en marcha un decreto de intervención social con ayudas directas a las entidades del tercer sector que tienen ya experiencia en trabajar con mujeres
en contextos de prostitución y víctimas de trata, de explotación y víctimas de explotación sexual. Y bueno, nos sirvió para llegar a una realidad a la que es muy complicado llegar, muy difícil, y al menos hacerles llegar una ayuda para poder comer, para poder calentarse, para poder, en fin, cubrir sus necesidades más básicas. A partir de ahí, algunas mujeres incluso han salido de la situación de explotación sexual en la que se encontraban. Y eso nos hace sentirnos también, en fin, muy, muy bien, pero siendo conscientes de que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Y por resumiros también un poco qué se hace o qué impulsamos, ¿no?, con nuestras líneas de subvenciones a través del Instituto de la Mujer directamente. No tanta transversalidad ya, ni directamente lo que tiene que ver con las víctimas de violencia de género. Pues mirad, a través de nuestras líneas de subvenciones, a las que les dedicamos aproximadamente 1,5 millones de euros, tenemos una línea para promover los valores igualitarios, a través de la cual, por ejemplo, este año, como no hemos podido poner en marcha las misiones pedagógicas ni la campaña Sin un sí es no para la prevención de agresiones sexuales, tal y como la veníamos desarrollando en años anteriores, que era en los eventos festivos, a través de talleres dinámicos con los chicos y las chicas, para detectar situaciones, para dar información, para sensibilizar, pues esas misiones pedagógicas, esos talleres se tuvieron que suspender, habida cuenta de que no hemos tenido fiestas en este año, ¿no? Pues lo que hemos hecho es irnos a los centros de menores, a los centros de tutela y a los centros de menores a trabajar en sensibilización y en prevención de agresiones sexuales. Ha sido una experiencia extraordinaria que vamos a repetir porque creemos que fortalecerles es muy, muy importante. Bueno, pues a través de promoción de valores igualitarios hacemos todo tipo, ¿no? Pues se trata, el objetivo de esta convocatoria de subvenciones es que las entidades del tercer sector nos permitan llegar a todo el territorio o al máximo territorio posible, al máximo de mujeres posibles y también de hombres, con proyectos de sensibilización hacia la igualdad. Y aquí caben muchísimas cosas muy heterogéneas. Todas estas líneas, además, las hemos ido mejorando poquito a poco en el presupuesto. Tenemos otra línea para favorecer el asociacionismo de mujeres en los pueblos, pues, en fin, a mí este me gusta especialmente porque a veces la asociación del pueblo es lo único que hay en algunos pueblos muy chiquititos para que una mujer salga de su casa. Fijaos, ¿eh? Es que a veces hablamos de brechas de género, hablamos de ese techo de hormigón, de que no accedemos a los puestos de poder, a la toma de decisiones, en los problemas que hay de conciliación y de corresponsabilidad. Hablamos de que solamente hay un 30% de mujeres científicas, hablamos de todo esto, pero si nos bajamos a la realidad de muchísimos pueblos de Castilla-La Mancha, el problema que tienen las mujeres es que no tienen dónde ir, porque no hay más que a lo mejor el bar, y la costumbre es que al bar vayan los hombres. Eso sigue pasando, ¿no? El que haya una asociación de mujeres en un pueblo puede ser en fin, una vía de escape estupenda para muchas mujeres y por eso las subvencionamos, ¿no? Pero tenemos también líneas para prevenir la discriminación múltiple, para sensibilizar contra la mutilación genital femenina y prevenirla. También tenemos otra línea de sensibilización contra la trata y contra la explotación sexual, porque entendemos que si sensibilizamos estaremos trabajando para que no haya demanda de que la compra-venta de los cuerpos de las mujeres. Tenemos otra línea en la que promocionamos los planes de igualdad, o que subvencionamos, mejor dicho, planes de igualdad en ayuntamientos, en empresas y en entidades del tercer sector. Otra línea en la que subvencionamos consejos locales de las mujeres en las entidades locales. Otra línea que es de promoción de la igualdad, que esta vez está destinada a todo tipo de asociaciones, aunque no sean asociaciones de mujeres. Tenemos la línea de ayudas a las entidades LGTBI y tenemos otra línea de ayudas para proyectos que tengan que ver con la reducción de las brechas de género. Estas son básicamente nuestras líneas de ayudas. Luego, si tenéis alguna duda, la vamos resolviendo. Y teníamos dos leyes comprometidas también en el programa electoral. Una era la Ley de Igualdad, mejorar la actual Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha, que es del año 2010, y otra es una ley LGTBI, una ley de protección de los derechos y de igualdad del colectivo LGTBI. En la primera, en la ley LGTBI, estamos trabajando ya desde hace muchos meses. Es verdad que la pandemia ralentizó bastante el trabajo porque estábamos en otras cosas, en otras urgencias, en otras prioridades, pero estamos trabajando en esta ley, que ha vivido ya un trámite de información pública
Estamos adaptando el borrador todavía a ese trámite de información pública y algunas mejoras que siguen surgiendo y que nos vienen vía consejerías o vía colectivos y vamos adaptando y mejorando, entendemos, ese borrador. Y también estamos un poco a la expectativa de ver qué pasa con la legislación básica, que sabéis que hay un debate nacional que, bueno, puede afectar a la ley y vamos a ver cómo se termina sustanciando porque nuestra ley no puede ser contraria a lo que se acuerde a nivel nacional, ¿no? Y luego en materia de igualdad, de la ley de igualdad. La ley de igualdad ya la hemos puesto en previsiones del programa legislativo para el año 2021, ya está puesta en previsiones y queremos arrancar a final de año posiblemente sacándola a información pública o una consulta pública previa, mejor dicho, para que nos digan la sociedad castellano-manchega dónde piensan que debemos mejorar y en qué piensan que debemos mejorar esa ley de igualdad. Es la forma en la que partimos también con el borrador de la ley LGTBI, con una consulta pública previa que a nosotras nos resulta muy interesante para saber, sin nada, un libro blanco en el que empezamos a escribir qué es lo que queremos que tenga y que contenga esta ley, que para mí es muy importante, mejorar la ley de igualdad. La ley de igualdad del 2010 sigue siendo válida. Es un instrumento perfecto todavía, pero hay que actualizarla. Lo que haremos será una actualización, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esta legislatura, a pesar de todo lo que ha pasado y a pesar de la pandemia, si no termina llegando una plaga de langostas, un tsunami o algo así, esperemos que no, que ya seamos capaces de superar la pandemia y superar la crisis, pero honestamente pienso que vamos a poder cumplir el programa electoral y todos los compromisos que hemos adquirido hasta el momento. Y me callo, que yo creo que he hablado más de la cuenta, y ahora ya Laura o como quien quiera intervenir, preguntar y lo que queráis, ¿vale? Y un beso muy grande, que lo sepáis. Muchas gracias, consejera. Abrimos un turno de participación. Veo a Alicia Fernández, es la primera que he visto su mano, perdón. Sería conveniente que más personas me contesten los correos para que nos aclarasen y se hiciesen otras preguntas. Cuando quieras, Alicia. Hola, no sé, es que se ha entrecortado y no sé si puedo intervenir o no. Bueno, buenos días primero y muchísimas gracias por dejarme participar en este foro. Primero, pues es la primera vez que participo, entonces disculpar que no sepa muy bien, pero yo lo voy a decir desde el corazón. Pertenezco a IDISCAM, soy la tesorera de la asociación a nivel regional y aparte pues, llevo el tema soy responsable del área de proyectos e innovación social. En ningún momento se ha hablado de la mujer con discapacidad. Entonces, nosotras dentro de este mundo estamos como en un momento peor. ¿Por qué? Porque las mujeres con discapacidad representan casi un 8% más de paro que el resto de las mujeres. Y en salarios estamos hablando casi de un 16% menos en el tema salarial. En violencia, ¿qué voy a decir? Es casi un 9% tanto en física y sexual, psicológica, emocional, económica. Bueno, no quiero extenderme demasiado. Y entonces, yo tengo 3 puntos en cada una de estas secciones, tanto en empleo como en violencia de género, que a mí particularmente me parecen de brutal importancia. Digo brutal porque hay momentos en los que esa palabra es la única que se puede utilizar. En empleo no existen apoyos, iniciativas de autoempleo para personas con discapacidad, sobre todo para mujeres con discapacidad. La promoción del teletrabajo nosotros lo vemos fundamental. Y no existe tampoco un estudio de la realidad sociolaboral de las mujeres con discapacidad. En el tema de la violencia de género es aún infinitamente peor, porque el sistema de detección precoz en casos de personas, de mujeres con discapacidad, prácticamente no existe. Debería de existir una prioridad de la adjudicación de plazas en los centros residenciales para estas mujeres que son víctimas de violencia de género. Pero es que además esos centros deberían de estar adaptados, que en la mayoría de los casos no están.
Y una de las cosas que para mí es fundamental, es la base de toda la ayuda para las mujeres víctimas de violencia de género, mujeres con discapacidad, es que no hay servicio de intérprete de lengua de signos ni en juzgados, ni en comisarías, ni en servicios de emergencia. O sea, nosotros tenemos una de nuestras compañeras tiene hipoacusia e incluso para mandar un paquete por correo es brutal las barbaridades que tiene que vivir para poder mandar ese paquete. O sea, es simplemente pues poner sobre la mesa estas dificultades tan graves que se viven en las mujeres con discapacidad, que es una doble problemática en cuestión de igualdad. Entonces era simplemente pues eso, ponerlo sobre la mesa todas estas problemas y si había algo preparado respecto a las mujeres con discapacidad. Nada más, muchísimas gracias. Por alusiones, contesta la consejera. Hola, Alicia. Oye, que aunque ha sido la primera vez, lo has hecho muy bien, que lo sepas. También la mía es la primera. Bueno, en primer lugar, decirte, cuando he hablado de la convocatoria de ayudas de discriminación múltiple, precisamente esta convocatoria de ayudas está dirigida a esa discriminación, pues a esa intersección que se produce entre el hecho de ser mujer y tener una discapacidad, ser mujer y vivir en el ámbito rural, ser mujer y pertenecer a la etnia gitana. Quiero decir, en esta línea trabajamos la discriminación múltiple y aquí sí que caben perfectamente, caben en todos los sitios, lógicamente, pero aquí de manera específica las mujeres con discapacidad. Has hablado de empleo. Esto te lo podría contestar mejor la consejera de empleo, pero por ejemplo, te digo, en materia de centros especiales de empleo, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más invierte de toda España. Invertimos 19,7 millones de euros el año pasado y este año vamos a invertir más. Seguramente que es poco, ¿eh? Y seguramente que haya que mirar alguna medida de acción positiva. Si nos la queréis hacer llegar, viendo las convocatorias, viendo las bases, nos hacéis llegar lo concreto para que podamos mejorar lo que tenemos, es que nos ayudáis. Nos ayudáis. Nosotros cuando dices, tenemos una ayuda para favorecer el autoempleo de las mujeres con discapacidad. Pues lo mismo, hay ayudas que están colgadas en la web para el inicio de actividad. Echa un ojo y dime, ¿cómo mejoramos en pro de favorecer a las mujeres que tengan algún tipo de discapacidad? Estamos abiertos absolutamente a todo lo que mejore el acceso al empleo porque entendemos que el acceso al empleo es lo que te da autonomía. Y cuando tienes autonomía, tienes autoestima, tienes muchísimas otras cosas. Entonces, entera a tu disposición. Tenemos un plan. Dices que no hay ningún estudio sociolaboral. Escuchad, si los hay, seguramente estén obsoletos, pero es que tenemos la línea de investigación. Presentaros o buscar quien se presente, que pueda ser experto, que a lo mejor vosotros no, pero algún sindicato, alguna cosa, porque a través de nuestra línea de investigación, esto, por ejemplo, entra como un cañón. Porque tiene todos los criterios para entrar y tener máxima prioridad de aquellas materias que estamos investigando, ¿no? En nuestra línea de investigación, que no tardará más que semanas en salir, ¿no, Pilar? Semanas. Tardará semanas en salir. Tengo aquí la directora del instituto. Y luego, cuando me dices que haya prioridad en los centros residenciales para víctimas de violencia de género, es que no hace falta prioridad. Nosotros tenemos plazas para todo el mundo. Es decir, no he vivido desde que soy consejera la situación de no haber podido acoger a nadie, a ninguna mujer. Esa situación no se me ha dado, porque el peor momento fue el de la pandemia y dimos respuesta a todas las situaciones sobrevenidas que fueron más de las que habitualmente tenemos. O sea, que no sé si te estás refiriendo exactamente a nuestros recursos de acogida, que no son centros residenciales, son casas, son viviendas, ¿vale? O no sé exactamente a qué te referías, pero no puede haber prioridad ni no prioridad. Es decir, todas las mujeres que sufran una situación de violencia de género y tengan que salir de su casa tienen que tener una plaza. Tengan discapacidad, sean de la etnia gitana, sean blancas, sean negras, ¿entiendes? Ese es nuestro objetivo y eso es lo que no queremos fallar. Porque aquí de lo que se trata es que en el momento que se necesita, se da respuesta. ¿Vale? Y luego, lo que has aludido de juzgados, comisarías, servicios de urgencias, correos, lo entiendo como un contexto general, pero ya sabes que nosotros en este ámbito de competencias pues no tenemos ninguna, ¿no? No gestionamos la justicia, no gestionamos tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no gestionamos el servicio de correos
Y cuando hablas de servicios de urgencias, no sé si te estás refiriendo a salud pública, o sea, a un hospital o a un... pero eso, sinceramente, creo que es difícil que podamos tener a un intérprete de signos, honestamente, en unas urgencias. Ahora bien, lo mismo te digo, alguna iniciativa, porque sí que se puede trabajar igual en lectura fácil, alguna Hay iniciativa. sistemas, sí, hay sistemas que No, pueden ayudar muchísimo. no, es que tiene el micrófono apagado. ¿Está hablando? Enciende el micrófono, Alicia. Ahora, sí, no, que hay sistemas electrónicos que sí que podrían ayudar en este contexto. Sobre todo esto, sí, mandaremos informes y mandaremos estudios que tenemos hecho desde IDISCAM y que estamos trabajando en ellos, además. Y a vuestra disposición, Alicia, porque de Muchísimas verdad, que gracias. honestamente, que a nosotras nos viene muy bien, Lo porque, sé. claro, nos viene bien, porque os necesitamos, si es que no es una frase hecha, es la verdad. Necesitamos que nos deis ideas, necesitamos que nos tiréis de las orejas, necesitamos que escuchéis que no podemos, tenemos que tener ese diálogo. Así que de verdad, 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 Alicia, si quieres pide una reunión, la tenemos, la mantenemos, vemos las cosas y con todas las demás os digo exactamente lo mismo, ¿no? Porque yo considero que enriquecéis y también si alguna cosa no llegamos, el que nos deis la oportunidad de explicaros por qué no llegamos también es interesante para nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, he anotado aquí, ha salido en la pantalla, quieren intervenir Estela Plaza, Ana Quintanilla, Sonsoles Sillán y Vicenta Rodríguez. No sé si alguien más quiere intervenir, que se me haya escapado. Lo hacemos por orden. Comienza Estela Plaza. Quizá a lo mejor las intervenciones para que pueda participar todo el mundo más breves, porque sé que la consejera se tiene que marchar, tiene un acto posterior. Creo que podemos estar hasta las 12:30 apurando, ¿verdad? Pues hasta la 1. Vale, bueno, pues tiene turno Estela Plaza. Buenos días. ¿Me oís? Vale. Bueno, lo primero decir que yo sí que he reparado que el nombre del foro este año ha cambiado, es diferente, es el foro de la ciudadanía y no el foro del ciudadano, y que para las que no se nos pasa el tema del lenguaje inclusivo, sinceramente lo agradecemos mucho porque nos sentimos más en el lugar donde queremos estar, ¿no? Y por ese lado, gracias, también gracias por utilizar siempre el término feminista y no huir en este momento de ese término que tanto nos ayuda a seguir avanzando en materia de igualdad. Aparte de lo que es el lenguaje, es verdad que el presupuesto implica compromiso. En ese sentido, también reconocer que la comunidad está haciendo un esfuerzo económico importante. Siempre sabemos que el presupuesto es limitado y que no llegamos a todos los lugares, pero se está ejecutando un presupuesto para una problemática que se considera esencial, ¿no? Y se demuestra con el presupuesto. Ya después de un poco los reconocimientos y los agradecimientos, sí que me gustaría brevemente apuntar algunos temas como representantes también en la plataforma EAPN Castilla-La Mancha, que formamos parte de la Junta Directiva, decir que la vinculación a bienestar social, que probablemente ha sido siempre muy estrecha, ahora tiene que ser más que nunca. En este momento, la principal causa de pobreza en nuestro país es la monomarentalidad, y eso tiene que tener alguna consecuencia en cuanto al reparto de fondos, presupuestos y demás. También decir que en el caso de las mujeres más vulnerables, la brecha digital, que tanto ahora mismo es una necesidad para hacer cualquier trámite, hay que tenerle un poco de atención. Y luego, indiscutiblemente, la prevención, la igualdad, frente a todas las acciones negacionistas que estamos sufriendo. Las organizaciones feministas las sufrimos cada día, pero que está haciendo que exista
una información que llega a los niños y a las niñas diciendo que la igualdad ya existe, que la violencia de género no existe. Incluso hay alguien que considera que la violencia que sufren los hombres está por encima de las mujeres, ¿no? Lo oímos ayer en unas declaraciones públicas. Entonces, en este sentido, sí que estos 3 elementos me gustaría ponerlos encima de la mesa y agradecer este espacio de participación de la ciudadanía. Muchas gracias. Sí, consejera. Bueno, gracias Estela, muchas gracias. En fin, Opañel nos ayuda también mucho a gestionar estas situaciones y a trabajar por la igualdad. Yo no rehuyo de la palabra feminismo, lo tengo clarísimo. El otro día, además, en el Pleno Institucional de las Cortes, y no sé quién lo pudo seguir, tuve que hacer una defensa de lo que es el feminismo, porque, bueno, pues se le ataca. Una cosa es atacar al gobierno, a las políticas del gobierno, y otra cosa ya es atacar al feminismo. Y tuve que recordar a alguna mujer que tiene cargos políticos importantes que gracias a las feministas, pues, por ejemplo, podemos votar, ¿no? De votar a todo lo demás. La ley de igualdad, la ley integral contra la violencia de género, la mejora de las condiciones laborales de las mujeres, es decir, la lucha feminista, que viene de antiguo ya, 300 años de lucha feminista. Desde luego lo que no podemos hacer es que constantemente se la insulte, se la denoste, porque además es la reacción eterna, ¿no? Cuando las primeras sufragistas salían a protestar y a pedir que, bueno, tener el mismo derecho que los hombres y poder elegir a sus representantes, eran insultadas, ¿no? Pues ahora mismo pasa lo mismo. Lo que pasa que ahora es afortunadamente una minoría en relación a esa inmensa mayoría que las insultaba. Aunque es verdad que estamos en un contexto pues complicado porque algunos movimientos reaccionarios que ya parecía que no existían hace unos años, ¿no? Han resurgido con más fuerza. Alguna gente ha perdido sus complejos y dice lo que piensa. ¿Y qué piensa alguna gente? Pues que ya tenemos suficientes derechos, que ya tenemos todo. En un país donde las leyes nos otorgan los mismos derechos a las mujeres que a los hombres, pues que ¿qué reivindicamos más? El otro día veía a un famoso, me sentó muy mal, el famoso que no voy a decir el nombre, ¿no? Pero me sentó muy mal porque decía que me diga una feminista de esas a mí, ¿qué derecho tengo yo que no tenga ella? No, claro que no. Claro que las leyes en este país son un país democrático. Estamos en el siglo XXI. ¿A quién se le ocurre pensar que desde que la democracia es democracia y la Constitución blinda los derechos de las mujeres y los hombres por igual, pues desde ese momento está claro que las leyes vienen con igualdad de derechos para todos? Pero también sabemos que en la sociedad hay desigualdades, no solamente de género, hay desigualdades de muy diversa naturaleza que no están amparadas por la ley, pero la realidad de los hechos se impone, ¿no? Y en ese sentido la lucha feminista tiene que seguir más viva que nunca y tener una autoestima colectiva importante para poder enfrentarnos a los riesgos de quienes nos dicen que más queréis ya, que lo que queréis es tener más privilegios que los hombres porque ya lo tenéis todo. Bueno, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, huir de la radicalidad. Yo creo que la radicalidad, como mejor se le combate, es con pedagogía y con moderación y con una sonrisa. Y mostrando que siendo feministas se puede ser feliz y estar a gusto una consigo misma, ¿no? Y demostrando que en la lucha feminista también caben los hombres. Igual, exactamente igual que las mujeres. Dicho esto, estoy de acuerdo contigo, Estela, en que efectivamente la monomarentalidad es una de las causas de la pobreza en las mujeres. Es verdad que solamente a través de los planes de empleo quizás se tiene en cuenta esta situación, a través de las ayudas sociales, que gestiona Bienestar Social, y a través de los planes de empleo. Bueno, aportarnos alguna idea en este sentido. Sabéis que el Instituto de la Mujer, dentro de lo que son nuestras ayudas, tiene difícil encaje en el sentido de que no son ayudas sociales, no son políticas de empleo, ¿no? Sino que es más cualquier aportación que me podáis hacer en ese sentido, una aportación que yo le pueda hacer pues a la consejería competente en materia de empleo, en materia de economía o en materia de bienestar social, ¿no? Pero lógicamente ya sabes, ¿no?, que en los programas, por ejemplo, de apoyo a familias en bienestar social, una de las variables que se tiene en cuenta y más se protege es la monomarentalidad, que además critican a la consejera por utilizar esta palabra también, ¿no? Pero es verdad que en el 90% de las ocasiones las familias monoparentales
son monomarentales, es decir, madre e hijos e hijas, ¿no? Y sí, se protege de manera especial, pero todo es mejorable, Estela, porque es verdad que además en este contexto la población en general que se encuentra en una situación de vulnerabilidad después de esta crisis, primero sanitaria, que todavía no hemos superado, e inmediatamente económica que tenemos y tendremos por tiempo, sabemos que las personas con mayor vulnerabilidad sufren más. Por ejemplo, en ese plan corresponsables, voy a salto de mata, ¿vale? Pero en ese plan corresponsables que os decía, las primeras de todas las primeras son las madres solas con hijos. Son las primeras, aunque estén en paro. Y digo aunque estén en paro porque también necesitan apoyos para poder cuidar a sus hijos y poder salir a buscar un empleo. Y si tienen suerte y lo encuentran, pues seguir teniendo apoyos para que haya alguien que cuida a alguna persona que tenga suficiente, lógicamente, capacidad para hacerlo, de cuidar de sus criaturas. Por tanto, sí que tenemos claro que es un criterio que está por encima de muchísimas otras cosas, junto con las mujeres que sufren violencia de género, que lógicamente están por encima, pero a veces ocurre esto, que muchas familias monomarentales lo son porque son víctimas también de violencia de género. Como veis, las situaciones de discriminación pues, no son estancas, sino que se relacionan, son interseccionales y así lo tenemos que ver. Y en relación a la brecha digital me ha parecido interesante porque además afecta más a las mujeres que viven en el medio rural, Estela. Nosotros hemos presentado un plan al Gobierno de España con la intención de captar fondos, estos famosos Next Generation, para reducir la brecha digital, esencialmente con formación. Esencialmente formación. Y además aquí en un territorio tan extenso como el nuestro, la formación que hay que hacerla presencial, es cara y es difícil. Entonces sí, es uno de los objetivos. Mirad, cuando decidimos diseñar un poco el plan de captación de fondos europeos desde el Instituto de la Mujer, marcamos brecha digital y potenciación de planes de igualdad y reducción de brecha de género en el ámbito laboral. Es lo que nos marcamos esencialmente, con alguna cosa más que tiene que ver con educación y sensibilización. Pero bueno, todavía no sabemos si vamos a tener esa posibilidad. Y yo creo que he contestado a todo. Gracias, consejera. A continuación, por orden de según han querido intervenir, tiene el turno Ana Quintanilla. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Buenos días a todas las personas que participáis en este foro, en este rinconcito de la igualdad. Y explicar un poco que la federación que presido es una red de mujeres con discapacidad integrada en CEMUDIS, que es la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Estamos principalmente en el grupo de discapacidad física y orgánica, pero es una red abierta a todas las mujeres. Empezamos en el 2008 con las asociaciones de Luna, Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara, a través de un proyecto presentado al Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha. Luego, inicialmente, el apoyo es del Instituto del Gobierno en Castilla-La Mancha. La primera crisis, en el año 2010, nos vino a frenar lo que era la amplitud y desarrollo de las acciones. A ver, un inciso, quiero hacer hincapié en que estoy hablando un poquito despacio para favorecer el trabajo de la intérprete de lengua de signos para que lo entendamos todos. Buen trabajo. Entonces, esta crisis, segunda de la pandemia, parece que también nos viene a ver, aunque la verdad es que la ralentización en los apoyos a la red no se ha recuperado. Yo he puesto aquí en el chat algunos de los aspectos que están integrados en el Plan de Acción para la Mujer con Discapacidad del año 2007, que entró en el año 2007 y que fue con lo que se inició la andadura de la red de mujeres con discapacidad en Castilla-La Mancha. Tengo que remarcar también que tanto las políticas europeas
como la filosofía del movimiento de mujeres de CERMI es que las mujeres sean, por ejemplo, portadoras de ejemplos para la autoayuda de la red de mujeres y las propias mujeres de discapacidad. Que, por ejemplo, las comisiones tienen que estar comandadas, presididas, yo creo que inexcusablemente, por mujeres con discapacidad para la autorrepresentación. No somos proclives a que se nos infantilice guiándonos, sino que además es una política que debe dar lugar al crecimiento del empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Y bueno, a todo esto apoyo lo que inicialmente se ha comentado aquí, nuestra compañera Alicia, porque ese plan de acción, si se ve en el preámbulo, en lo que es el inicio, la entrada, pones negro sobre el blanco sobre la mujer, la situación de la mujer con discapacidad en todos los ámbitos, en la sanidad, en las pensiones, que la mayoría son no contributivas, que es una espada de Damocles en la cual tienes que figurar como un hogar uniparental, a lo mejor, porque si te unes de derecho con otra persona, pierdes lo que es el derecho a esa pensión, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Mayor índice, una pirámide invertida en la consecución de un empleo, incluso en el sector de la discapacidad. 70% hombres, 30% mujeres. La brecha se va agrandando, y hay posibilidades de actuación, pero la realidad terca y tozuda sigue ahí. Entonces, ¿cuáles son los ingresos medios de una mujer con discapacidad? Están, la media, en el índice más abajo incluso de la pobreza. Entonces yo creo que esto debería dar lugar, pues, a acciones concretas en todo lo que ha dicho Alicia, y yo creo que muchas más. Sobre todo para conocer realmente la realidad también se preveía estudios cruzados. Poner género y también discapacidad, porque si no, nunca se va a conocer la realidad exacta de la situación que se vive. Y en este caso, el año pasado, un pequeño porcentaje de lo que es el IRPF, trabajamos en el ámbito rural en Castilla-La Mancha, agradezco la ayuda de Guadalupe Martí, que está aquí en este foro, y entonces te das cuenta trabajando en eso la brecha real. Se ha hablado también de la brecha digital, mayormente en mujeres con discapacidad. Es que violencia de género, es que la discapacidad da lugar a mayor vulnerabilidad. Y es que hay todavía centros, te lo digo Blanca, que no se puede entrar a ellos. Sé que se ha trabajado, lo sé. Y sé que estamos en el camino, lo sé. Pero nuestra obligación como mujeres con discapacidad es defender al grupo social más importante de la discapacidad, más del 50% de la discapacidad en Castilla-La Mancha y en todo lo que es el sector de la discapacidad. Y en el ámbito rural mucho más, porque si se equipara discapacidad a imposibilidad, por ejemplo, de andar, de movilidad, de muchos más, y en un sector, en un área de la ruralidad que predomina en Castilla-La Mancha, entonces yo no quiero ser absolutamente negra en el panorama, pero nos constatamos que esa es la realidad. Por lo tanto, el movimiento se demuestra andando, y la inquietud política y los discursos apoyando. Yo estoy con Alicia, que necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo para que la mujer se empodere, para que podamos crear verdaderamente grupos de autoayuda, para que podamos participar en el deporte, en la cultura, para que podamos reclamar con todos los derechos que la Constitución y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, asumida por España, por lo menos nos indica, y que está por garantizar según nuestra opinión. Entonces, quería también hacer hincapié en la hiperresponsabilidad de las mujeres con discapacidad.
o con movilidad reducida o que son mayores. Esa mochila que llevamos la mayoría del grupo de mujeres de la sociedad pesa mucho más en las mujeres con discapacidad y en las mujeres mayores, porque eso que nos han imbuido está mucho más marcado. A veces nos esforzamos mucho más de lo que son las fuerzas que tenemos. Y se está viendo, quien está viendo es que quien mantiene la sociedad es la mujer, aunque nos sigan matando y algunos digan que pegamos más a los hombres que a las mujeres. Yo no pego a ningún hombre, más bien apoyo y cuido de quienes están a mi alrededor, mujeres, hombres, nietos, niños, de todo. Eso es una inhumanidad decir eso. Y que lo diga miente como una bellaca. O bellaco, me da igual. Entonces, felicito por el foro, Repíteme por eso, la Ana. participación y Ana, solicito ayuda. Ya, Ana, sí. repíteme la última parte que me estaban hablando. ¿Cuándo has dicho que era una inmoralidad? Es que no me he enterado de qué has dicho. El tema de decir que pegamos más las mujeres a los hombres que los hombres a las mujeres. Vamos a ver. ¿Es que tienen cabeza o no tienen ni cabeza ni entendimiento ni nada? Pues es una, no sé, es que yo no les digo ya cualquier cosa, que no tiene sentido esas declaraciones. Y son repugnantes, me parece a mí, porque son falsas y además tergiversan la realidad. La realidad es que no estás viendo que nos están matando, no lo estás viendo. Y aun en el caso de que matemos, que no debemos matar a nadie, es que no lo estás viendo. Bueno, eso es que no tiene ya calificativo, yo no se me ocurre nada más. Enhorabuena y solicitamos ayuda porque precisamos apoyo para la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad. Muchas gracias. Qué alegría verte con esa energía, Ana, de verdad. Qué alegría tan grande. Yo ponerme a vuestra disposición. En primer lugar, porque es verdad que nosotros tenemos el margen de acción que tenemos, ¿vale? En la medida que somos una consejería esencialmente transversal y en materia de discapacidad, esencialmente quien trabaja es bienestar social, aunque también lo hace la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, nosotros tenemos el ámbito de actuación concreto limitado. El concreto, el de gestión propia. El político no, el político es más amplio, ¿no? En el de gestión propia, deciros que, a ver, a mí me gustaría veros, tanto Alicia como Ana, y ver este tema despacio, más allá que tenga más o menos margen de maniobra, porque me interesa mucho vuestras aportaciones. Preguntaros, ¿os presentáis a las convocatorias de discriminación múltiple y a las de investigación? Sí. Más allá del IRPF, que sé que sí. Sí, sí. Lo que ocurre es que tenemos unos parámetros de calificación muy determinados. Entonces, se prima a quien tiene recursos. Cuanto más recursos, mejor desarrollados. Entonces, esto es que, como en el conjunto, quien más tiene, más puede. Entonces, vamos a ver. Si en una convocatoria nos han adjudicado 3.000 euros y además en el mes de noviembre, la efectividad de eso disminuye. Blanca, de verdad. Tenemos que ser efectivos en el dinero que se pone a disposición de las entidades. No se puede decidir en noviembre y dar. Ana, no me digas eso, que hemos tenido Sí. una pandemia, cariño, que hemos tenido paralizadas las subvenciones el año pasado por razones obvias que yo creo que no tengo que explicar. Pero nunca se han dado, por lo menos en la consejería, en el Instituto de la Mujer, las ayudas en noviembre, porque efectivamente es una barbaridad tener que El ejecutar. crecimiento, perdona Blanca, si quieres lo discutimos fuera de, pero las decisiones en octubre se han decidido hace 2 años. Este año no sabemos. Bueno, ya, no, yo te hablo de esta legislatura, no te puedo hablar de otra. No, yo hablo de esta legislatura, disculpa, ¿eh? Yo hablo de esa legislatura. Hablarás del año pasado, que es lo que te estoy diciendo. El año pasado ya no sé cuándo, sí. Porque ya no recibimos ayuda porque en los baremos hemos quedado por fuera de los puntos. Pues entonces, varias cosas aquí, Ana. Nosotras no damos más dinero a quien tiene más dinero en nuestras convocatorias. Eso no es un criterio. Los criterios son otros. Por tanto,
yo creo que sí que es bueno, pero ya esto es una cuestión más particular, que nos veamos para ver los objetivos, en qué son coincidentes y cómo se puede mejorar el proyecto, no porque el proyecto sea mejor porque lo digamos nosotras, sino para que quepa dentro de la convocatoria a la que os presentáis, ¿vale? Porque a veces se presentan proyectos muy buenos, pero que no caben en esa convocatoria. El dinero público, ya sabes tú, que has gestionado de esto, a veces el marco es el que establece las leyes y no te puedes salir de él, ¿no? Pero nosotras hemos resuelto en octubre este año, porque las convocatorias salieron mucho más tarde por la pandemia, porque se paralizaron todos los procesos administrativos y al paralizarse todos los procesos administrativos no podíamos resolver. Esto digo que son razones obvias que no hay que explicar. Sin embargo, al principio de la legislatura, antes de que hubiera pandemia, en 2019, yo creo que han salido mucho antes las resoluciones. En cualquier caso, es algo que siempre estamos pendientes, Pilar y yo, impulsar, porque es una de las cosas que hemos hablado muchas veces, es que aunque salgan en junio, es muy complicado ejecutar un proyecto que sale en junio. ¿Qué ocurre? Que nosotros gestionamos con un marco legislativo que nos obliga a sacar las convocatorias en régimen de concurrencia competitiva con las bases previamente publicadas y sacarlos todos los años. Con lo cual nos movemos ahí, nos movemos en una administración, que las funcionarias que tenemos son las que tenemos. En fin, no os quiero contar mi vida, lo que quiero decir es que no es cuestión de voluntad política, sino que muchas veces es cuestión del marco en el que nos movemos. Pero sí que creo que nosotras ahora mismo en discriminación múltiple y en investigación, que me parece importante investigación, pues tenéis mucha cabida. Y es cuestión de verlos y encajar los proyectos. A veces presentáis proyectos, ya te digo, muy bonitos, pero que no están dentro del marco. Pues yo creo que con esa conversación con las técnicas y con Pilar, eso no tiene mucha dificultad. Luego tengo también una Muy bien, información. tomo nota y nos pondremos en contacto. Eso es, Ana. Otra cosa, en nuestros recursos de acogida, el nuevo ya es accesible, ¿vale? El que hemos abierto nuevo es accesible. Hemos reservado 300.000 euros para ir mejorando las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de los recursos de acogida este año. Y para este año, ya el año pasado, hicimos algunas obras de reforma. Y tercero, no entiendo la afirmación, lo siento, Ana, pero me la tienes que aclarar, esto que has dicho de que hay centros a los que no se puede entrar. Te refieres por la falta de accesibilidad, ¿no? Sí. Ah, vale. Ya he entendido. Es que no te había entendido, pero ¿te refieres a los recursos de acogida? Un pequeño inciso también. Cuando hicimos el programa, impulsado, apoyado por el Instituto de la Mujer en el año 2008, se elaboró un protocolo de actuación para en el tema de accesibilidad a los centros y servicios del Instituto de la Mujer, que podía servir para cualquier otro ámbito. Y no sé si se ha puesto aquello en marcha o no. Tiene que estar en los archivos del Instituto. No, Ana, a ver, todos los espacios públicos pertenecientes a la Junta donde está el Instituto, no me suena ninguno que no sea accesible, porque están en las delegaciones, ¿entiendes? Y donde no hay rampa... Una cosa es la accesibilidad. Que continúo. Ana, que continúo. A ver, nosotros tenemos, por aclarar a todo el mundo que sepa de lo que estamos hablando, nosotros tenemos varios tipos de centros, donde están el Instituto de la Mujer, que tiene sus ascensores, donde están las delegaciones provinciales, que están en las delegaciones de la Junta, la mayoría, con lo cual tiene accesibilidad. Y por último, los recursos de acogida, que no habláis de ellos, no estáis hablando de ellos porque no sabéis ni dónde están, como es lógico, porque no queremos que sepáis dónde están. Y a lo mejor estás hablando de los centros de las mujeres, posiblemente, y habrá municipios donde no sean accesibles. Entiendo que te estás refiriendo a esto. Es verdad que no son centros nuestros, ya sabes cómo funciona. Nosotros lanzamos una convocatoria de subvenciones para financiar los centros de la mujer, el gasto corriente, las nóminas, ¿vale? Pero la infraestructura es de los ayuntamientos. Entonces, ellos tienen que cumplir la ley en materia de accesibilidad, pero las instalaciones no son nuestras. Aún así, me viene bien que lo digas, porque no pasa nada, no tardamos demasiado tiempo, un par de días o 3, en hacer un barrido con las delegaciones provinciales, de ver cómo está la situación, y a lo mejor hay situaciones que no se pueden resolver porque están en una segunda planta sin ascensor y el ayuntamiento no tiene otro espacio, pero igual hay situaciones que sí se pueden resolver con muy poquita inversión. Ese apunte me viene muy bien que me lo digáis, ¿vale? Para hacer un barrido con las delegadas
Y apuntaroslo, chicas, que ya os estoy poniendo tarea, para ver en qué centros la obra cuesta poco dinero, se puede hacer, porque ya es una obra que le tenemos que pedir, por favor, al ayuntamiento que la haga. Más que nada por eso. ¿Vale? De todas maneras, yo insisto solo muy cortito que establecer unas pautas, porque no es solo la accesibilidad al medio físico, es también que sea comprensible para mujeres con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Que sea fácilmente detectable por las mujeres con deficiencia visual, que haya, seguro debería haber alguien dentro de eso que haya estudiado comunicarse en lengua de signos. Creo que son muchas cosas y que en aquel protocolo venían y que sería un marchamo de calidad en la prestación de los servicios. Solo quería decir eso. Muy bien, Ana, muchas gracias. A continuación tiene el turno Sonsoles Illán, del Colegio de Educadores Sociales. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Me oís? Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este foro tan participativo y enriquecedor a todos los niveles. Y bueno, desde el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha seguimos a vuestra disposición para todos los temas que tengan que ver con nuestra competencia, ¿vale? Bueno, dicho esto, quería comentar el tema del programa que llevamos en marcha desde el colegio de autonomía y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género una vez que abandonan los recursos de acogida, que pusimos en marcha en 2019 y hemos continuado en 2020. Entonces, bueno, los resultados ya lo sabéis que han sido muy positivos en el trabajo con estas mujeres y bueno, nuestra postura ya la conocéis también, que lo que queremos es que ese proyecto pues tenga continuidad, ¿no? Porque bueno, es un trabajo muy sensible y entendemos que debería de ser pues con una plaza estructural en el propio Instituto de la Mujer para una educadora social. Sabemos que es complicado, ya no lo habéis comentado, pero sí que queríamos resaltar que, bueno, pues que ese proyecto siguiera y continuara dando tantos buenos resultados para estas mujeres y sus hijos. No sé cómo lo veis y muchísimas gracias. Bueno, ya sabes que este programa está funcionando muy bien y que estamos muy, muy agradecidas de la profesionalidad que tenéis en el colegio. La verdad es que hay veces que tocas una tecla sin saber muy bien por qué, ¿verdad, Pilar? Y esa tecla la habéis tocado estupendamente. Yo te decía que no con la cabeza a la plaza estructural, primero porque es una oferta de empleo pública, hay que hacer una RPT, eso lo veríamos dentro de mucho tiempo. Y nosotros vamos a mantener esto como una política estructural, eso sí. Pilar y yo ya lo hemos hablado, lo hemos decidido, estamos trabajando en la cosa administrativa para que salga adelante como una política estructural, no con una plaza en el Instituto de la Mujer, porque además necesitamos que haya flexibilidad, porque estas mujeres, como tú bien sabes, pueden estar en Villacañas, en El Robledo, en Porzuna o en los Cortijos de arriba, no sé cómo decirte, que pueden estar en diferentes poblaciones y en diferentes provincias y con una plaza es más útil para el objetivo que sea un convenio con el colegio, ¿vale? Y que sea pues una especie de prestación de servicios o la figura que entendamos, que legalmente tiene un encaje, y hacerlo con vosotras está muy bien porque, claro, nos habéis demostrado que lo hacéis francamente fenomenal y está sirviendo muchísimo. Para quien no conozca un poco cómo funciona, de lo que se trata aquí es de tener un periodo puente entre cuando una mujer sale de un recurso de acogida y se va a uno de los pisos de la Junta o a otro tipo de vivienda, que tenga el seguimiento de una profesional de la educación social que primero empieza con acompañamientos, posiblemente, ¿no? Pero poco a poco va alimentando esa autonomía de esta mujer hasta que deja de necesitar ese apoyo. Y está demostrando ser un programa muy interesante. Así que sí lo vamos a mantener con carácter estructural, eso sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonsoles. A continuación puede intervenir Vicenta Rodríguez.
Hola, muy buenos días. Un placer compartir este foro con casi el 90% de las mujeres. Pareciera que las políticas de igualdad, querida consejera, son cosa de mujeres, cuando bien sabemos que no es así. Mi nombre es Vicenta Rodríguez Martín, soy presidenta de la Asociación En Equilibrio Verde y Violeta, pero sobre todo me considero una extraordinaria aliada del Instituto de la Mujer desde hace mucho tiempo y de modo especial y muy agradecida en estos momentos. También dentro de mi faceta como investigadora, que además he generado casi toda mi producción aquí en Castilla-La Mancha, lo que nos da también una perspectiva, yo creo, muy interesante, y en ese sentido, Blanca y Pilar, os agradezco este compromiso que tenéis con la investigación, porque realmente las transformaciones de las sociedades pasan por los datos que nos devuelva la realidad. En este sentido, no sé si os hago algunos apuntes, ¿no?, a partir de esos datos que yo he ido recogiendo. El programa Corresponsables, no sé cómo lo tenéis estructurado, bueno, el programa que vais a invertir ahora en la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no sé si tenéis dentro de vuestra intervención la tarea coeducativa y educativa y sobre todo cómo implicamos a los varones. Bueno, pues muchísimas gracias por dejarme participar en este foro, de verdad que ha sido todo un placer. Me quedo con la pena de no haber podido escuchar al final todas las opiniones de las personas que querían intervenir, que se haya caído de esta manera, pero bueno, son cosas de la tecnología que ocurren. Y bueno, me llevo buen sabor de boca en una doble dirección. Por una parte, ver que hay mucha receptividad en la Consejería de Igualdad, como creo que ha quedado manifiesto en todas las intervenciones, y ese incremento presupuestario, ¿no?, sumar otros 16 millones de euros al presupuesto que va a manejar la Consejería y que va a permitir sobre todo llevar a cabo esas acciones de corresponsabilidad y de poder compatibilizar, ¿no?, en el caso de mujeres y hombres, todas las tareas domésticas que la gran mayoría de todas y todos nosotros compartimos, y va a ayudar. Muchísimas gracias y bueno, invitaros también, los medios de comunicación somos ventanas abiertas, podéis acudir a nosotros siempre con vuestras demandas. A veces la actualidad informativa fagocita, ¿no?, pero siempre tenemos espacio para canalizar vuestras demandas y serviros de ayuda. Lo dicho, un gran placer. Muchas gracias. Bueno, ha sido un fallo técnico, hemos acabado el foro de una manera abrupta y estaba siendo muy interesante. Me voy emocionada, contenta. Siento que esto ha servido para enriquecernos y para establecer lazos para el futuro inmediato. Y desde lo que se trataba en este foro ciudadano, rendir cuentas y sobre todo recibir aportaciones y recibir ideas que pudieran enriquecer la acción de gobierno, en concreto la acción del gobierno de la Consejería de Igualdad. Deciros que, bueno, me encanta que hayáis participado, decirle a Vicenta que se ha quedado con la palabra que sí, que vamos a hacer acciones encaminadas a la corresponsabilidad, que tenemos en ciernes ya la primera reunión para establecer el método de trabajo para esa estrategia de coeducación que queremos llevar hacia adelante, que lo que el Ministerio nos ha establecido son los criterios para establecer un plan que, aunque se llama corresponsables, es más de conciliación, pero desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a trabajar en esa estrategia de coeducación para que en todos los niveles educativos podamos llegar con contenidos de igualdad, y a través de los medios de comunicación vamos a lanzar campañas dirigidas a la sensibilización hacia la corresponsabilidad. A todas las demás y a todos los demás, ¿qué deciros? Gracias por el día a día, gracias por quienes trabajáis en el mundo de la empresa para que haya planes de igualdad, gracias a quienes trabajáis desde las organizaciones del tercer sector para que podamos llegar al máximo número de mujeres posibles, y especialmente a las mujeres que sufren mayores niveles de vulnerabilidad, que son las que sufren violencia machista, que son las mujeres que tienen discapacidad, que son las mujeres que viven en el medio rural. En definitiva, sin vosotros y sin vosotras sería imposible que el Gobierno de Castilla-La Mancha llegase tan lejos como está llegando. A pesar de que nos queda mucho por hacer y a pesar de que todavía se podría llegar más lejos, gracias a vosotras somos más eficaces. Así que a vuestra disposición. La Consejería está abierta, el Instituto de la Mujer también, y desde luego en nuestra voluntad está el contar con todos vosotros y con todas vosotras.